Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada ¿Qué pensaba? Una sección donde observamos y analizamos detenidamente todo lo que se esconde detrás del pensamiento de los más grandes mastodontes de la filosofía occidental y global. En el episodio de hoy veremos el pensamiento filosófico del filósofo Baruch Spinoza, considerado como uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto a Descartes y Gottfried Leibniz. Si quieren ver los videos donde hablo sobre el pensamiento filosófico de René Descartes y de Gottfried Leibniz, les dejaré un enlace en la esquina superior de allá arriba para que lo vayan a ver, o en su defecto lo voy a poner en la descripción del video para que lo vayan a ver. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Baruch Spinoza? Uno de los temas en los que estuvo centrada la obra de Spinoza fue la ética. De hecho, Ética demostrada según el orden geométrico es el nombre de su obra más representativa. En esta, Spinoza discutió la concepción filosófica tradicional sobre Dios y sobre el ser humano, sobre el universo y las creencias morales subyacentes en la religión y la teología. Entre otras cosas, el filósofo quería mostrar que Dios en realidad existe, así como la naturaleza y nosotros mismos. Heredero del pensamiento cartesiano, que sugería la posibilidad de encontrar una explicación racional y algebraica sobre la existencia de Dios, pero también fiel a su formación judía, estoica y escolástica, Spinoza sostenía la existencia de una sola sustancia infinita. La diferencia entre el pensamiento de Descartes y el de Spinoza radica en que, para Spinoza, dicha sustancia es única, mientras que Descartes hablaba de dos, y puede ser equivalente a la naturaleza y al mismo tiempo a Dios. A partir de ahí, discute la relación entre la naturaleza y lo divino, y dado que Dios no está causado por nada, es decir, nada le antecede, entonces existe. O, dicho de otro modo, Dios, en tanto sustancia única y divina, es aquello que se concibe por ahí mismo. Este es uno de los argumentos ontológicos sobre su existencia más representativos en distintas obras del racionalismo moderno. De esta sustancia única, que es Dios o la naturaleza, y que puede concebirse en sí misma como naturaleza naturante o como lo que ella ha producido, o sea, como naturaleza naturada, el hombre solo conoce dos de sus infinitos atributos, el pensamiento y la extensión. Todo es pensamiento y extensión a un tiempo, aunque nada puede ser pensado como ambas cosas a un mismo tiempo. La sustancia aparece, sin embargo, en infinidad de modos. Las cosas, el hombre incluido, son infinitos modos de ser la sustancia infinita. El hombre es un modo finito de manifestarse el pensamiento y la extensión de la sustancia. Como parte de la naturaleza naturada, donde no hay nada contingente, pertenece al mundo de lo necesario. No hay en él libertad por lo mismo que no hay finalidad en la naturaleza. Y citamos: todas las causas finales son sencillamente ficciones humanas. Su esencia, como igualmente pasa en Dios, se expresa en el conatus, a saber, en la conservación del propio ser, en el obrar, el vivir, en el deseo, que en Dios es potencia. El hombre es deseo de vivir felizmente y vivir bien de acuerdo con la razón. Todo lo existente en el universo es efectivamente infinito, desde una hormiga hasta una galaxia. Pero esto necesita aclararse, de modo que tengamos en consideración los sentidos que maneja Spinoza en relación con dicha palabra. El primer sentido es infinito por propia naturaleza y definición, porque no tiene límites, solo se comprende, no se imagina. Y el segundo sentido es mal infinito, que no tiene límites, no por esencia, sino por causas externas.
aquello cuyas partes no pueden explicarse con números a pesar de que están limitadas. La justificación por la que Spinoza prefería el primer sentido en vez del segundo sentido la expone de manera sencilla cuando plantea que el problema que siempre se presenta es que intentamos imaginarlo todo, es decir, que nos enfrascamos en ver las cosas como compuestas de partes y, por lo tanto, como divisibles. En este caso específico, la suposición engañosa, ficticia y dudosa es la de un infinito medible y compuesto de fragmentos finitos. Pero de aquí se siguen varios absurdos, de modo que una primera conclusión firme es que el primer sentido no puede medirse y no puede estar compuesto de cosas finitas. Pues, aunque parezca redundante avisarlo, el segundo sentido es aquel que se expresa como sumatoria de partes. El que prefiere Spinoza, que se trata del primer sentido, es el concebido por el entendimiento única y exclusivamente, de modo que no se imagina. Faltaría saber, pues, cómo es que todas las cosas son infinitas, aunque tengan existencias determinadas, y cómo es posible que sean únicas e indivisibles. Pero estas tres cualidades que el entendimiento nos permite concebir se pueden dar en diferentes grados. Por ello es vital hacer referencia directa a aquello que posee todas las cualidades o atributos en grado sumo, es decir, Dios, la naturaleza o la sustancia. Esta última es definida como aquello cuya esencia implica necesariamente su existencia, de modo que es causa de sí mismo. Dios es esto efectivamente, pero se le describe mejor como un ser absolutamente infinito que consta de infinitos atributos. Ahora bien, la explicación referente a por qué hay un solo Dios y no varios se podría resumir teniendo en cuenta, en primer lugar, que fuera del entendimiento solo hay sustancias, sus atributos y sus afecciones, modos, y en segundo lugar, concibiendo hipotéticamente cómo se distinguirían dos o más sustancias, si existieran efectivamente. De esta manera se intuye que se distinguirían por sus atributos o por sus afecciones. Si fuera el primer caso, entonces no habría dos sustancias que compartieran la misma cualidad principal, de modo que todas serían radicalmente distintas de los demás. Y el orden y conexión de la realidad y del entendimiento no sería posible que concordara, pues este último, a pesar del progreso que es capaz de lograr, es limitado. Si fuera el segundo caso, entonces todas las sustancias serían una, porque, recordando el principio de identidad de los indiscernibles, A es igual a A y A es desigual a B. O, lo que es lo mismo, como todas las sustancias son anteriores a sus afecciones, lo que tienen de fundamental sería igual en todas, y, por lo tanto, no podrían pensarse varias. La infinitud de la sustancia la prueba Spinoza de dos maneras. Por un lado, establece que la posibilidad de que la misma exista como finita, pero eso requeriría que otra sustancia con su misma naturaleza, mismos atributos, le sirviera de límite. Esto, sin embargo, es lo primero que se descartó al decir que solo hay un Dios. Y por el otro, explica además que un ser infinito es, y citamos, afirmación absoluta de la existencia de cualquier naturaleza, de modo que dicho ser contiene en su seno todo lo que es necesario que tenga vida en algún momento. La indivisibilidad, también de dos maneras, sus partes conservarían la infinitud o no. Si es el primer caso, entonces habría varias sustancias, pero, de nuevo, fue lo primero en descartarse por absurdo. Si es el segundo, podría dejar de ser. Entonces añade otra distinción. Una parte de una sustancia sería a su vez una sustancia finita, pero eso es contradictorio con su definición. Para responder la cuestión sobre las existencias infinitas y determinadas, habría que añadir que los atributos de Dios expresan su esencia, y, como la eternidad pertenece a la naturaleza de la sustancia, sus cualidades principales y fundamentales también lo son. Entonces,
como las existencias determinadas son los modos o afecciones de esos atributos, también comparten su infinitud, indivisibilidad y unicidad, claro que en grados menos perfectos. No solo eso, sino que Spinoza sostiene que, en consecuencia, la mente humana puede conocer bien a través del pensamiento, o bien a través de su extensión. Esto toma como modelo a Descartes, pero al mismo tiempo plantea una diferencia, ya que este último decía que el conocimiento venía dado solo mediante el pensamiento, y que la extensión, la naturaleza, hacía errar a la razón. Spinoza sostiene que hay tres tipos de conocimiento humano. Uno derivado de la esclavitud de las pasiones, otro relacionado con la razón y la conciencia de las causas, cuyo valor es el control de las pasiones, y el tercero es la intuición desinteresada que se asimila al punto de vista de Dios. Este último es el único capaz de proveer la única felicidad humana posible. El conatus es un tema central de la filosofía de Spinoza. Según él, cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. Spinoza presenta algunas razones para creer esto. Primero, él sostiene que las cosas particulares son modos de Dios, lo que significa que cada uno expresa el poder de Dios de una manera particular. Además, nunca podría ser parte de la definición de Dios el que sus modos se contradigan entre sí. Cada cosa, por lo tanto, y citamos, se opone a todo lo que puede quitarle su existencia. Spinoza formula esta resistencia a la destrucción en términos de un esfuerzo por seguir existiendo, y conatus es la palabra que usa con más frecuencia para describir esta fuerza. Esforzarse por perseverar no es simplemente algo que una cosa hace, además de otras actividades que podrían suceder. Más bien, el esfuerzo no es nada más que la esencia real de la cosa. Spinoza también usa el término conatus para referirse a conceptos rudimentarios de inercia, como lo había hecho Descartes anteriormente. Dado que una cosa no puede ser destruida sin la acción de fuerzas externas, el movimiento y el descanso también existen indefinidamente hasta que se perturba. El hombre también se podría definir por el conatus. Referido al alma es voluntad, pero cuando va referido al alma y al cuerpo a la vez, lo llama apetito. Por otra parte, el deseo es, y citamos, el apetito acompañado de la conciencia de sí mismo, que es, podría decirse, la esencia del hombre, y citamos, en cuanto es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. El deseo es la idea que tenemos del apetito, el cual, cuando somos conscientes de la disminución de nuestra potencia de actuar, nuestro conatus produce el afecto de tristeza. En cambio, la alegría es una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección cuando somos conscientes del aumento de nuestra potencia. En su libro Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza habla de Dios, del ser humano y del puesto que el hombre ocupa dentro de la naturaleza. Para él, la forma correcta de entender a los hombres es como una parte más de la naturaleza, y las acciones humanas no se deben analizar con criterios morales, sino como partes necesarias de leyes que rigen el cosmos. Esto es, existen leyes universales de la naturaleza a las que los hombres están sujetos, por lo que no se puede afirmar que el hombre es totalmente libre. Siguiendo este planteamiento, se encuentra una de sus afirmaciones más importantes y que más problemas le trajo, a saber, los valores son creaciones humanas arbitrarias. En el aspecto político, Spinoza sigue en parte a Thomas Hobbes. Sin embargo, su doctrina tuvo gran influencia en el pensamiento del siglo XVIII.
ya que se le considera el iniciador del ateísmo, aunque esta afirmación no es del todo correcta. Como filósofo, comparte con Hobbes el tema del determinismo. Sin embargo, Spinoza fue siempre y en todos los campos un escritor proscrito, hasta el punto de que a comienzos del siglo XIX no se le reconocía, especialmente por el movimiento romántico alemán. Dentro del ámbito de la política, se le considera como un precursor de Rousseau. Su pensamiento traslada la visión del mundo de Galileo, quien sostiene que el mundo se encuentra sujeto a determinadas leyes, por lo que buscará cuáles son las que regulan la sociedad. En este punto coincide en parte con Descartes y Hobbes, pero con la singularidad de que Spinoza, además, busca las leyes que rigen la moral y la religión. Así, se introduce tanto en la moral como en la religión, intentando introducir la razón en ambas esferas, para lo que usa un método racional. En el tema político, Spinoza reivindicaba la democracia más amplia posible, aunque dentro de esta no incluye explícitamente a las mujeres, a quienes plantea si deben tener o no derechos políticos, cosa que no tiene muy clara. Finalmente, se inclina por sostener una inferioridad innata de las mujeres y afirma que el mejor gobierno es el de los hombres. No obstante, deja una puerta abierta, por así decirlo, al reconocimiento de las mujeres, diciendo finalmente que sí son iguales a los hombres, que sí pueden gobernar, pero que, en sus palabras, lo mejor es evitar el tema, ya que puede generar conflictos. Aunque el principio de razón suficiente se asocia más comúnmente con Gottfried Leibniz, podría decirse que se encuentra en su forma más fuerte en la filosofía de Spinoza. Dentro del contexto del sistema filosófico de Spinoza, se puede entender que el principio unifica la causalidad y la explicación. Lo que esto significa es que, para Spinoza, las preguntas sobre la razón por la cual un fenómeno dado es de la forma en que es o existe, siempre se pueden responder y siempre se pueden responder en términos de las causas relevantes. Esto constituye un rechazo de la teleología o causalidad final, excepto posiblemente en un sentido más restringido para los seres humanos. Dado esto, las opiniones de Spinoza con respecto a la causalidad y la modalidad comienzan a tener mucho más sentido. Spinoza también ha sido descrito como un materialista epicúreo, específicamente en referencia a su oposición al dualismo mente-cuerpo cartesiano. Esta opinión fue sostenida por los epicúreos antes que él, ya que creían que los átomos con sus caminos probabilísticos eran la única sustancia que existía fundamentalmente. Spinoza, sin embargo, se desvió significativamente de los epicúreos al adherirse al determinismo estricto, al igual que los estoicos antes que él, en contraste con la creencia epicúrea en el camino probabilístico de los átomos, que está más en línea con el pensamiento contemporáneo sobre la mecánica cuántica. Aunque fue catalogado por sus contemporáneos como un ateo, junto con el hecho de que Spinoza en su Tratado Teológico Político hizo una crítica a varios de los aspectos de la religión judeocristiana, incluyendo un análisis crítico que él hizo sobre la Biblia, a lo largo de sus trabajos Spinoza nunca cuestionó la existencia de Dios, nunca dijo algo como tal que implicara que Dios no existiera, sino que dejó en claro que Dios existía o existe como una sustancia única, infinita, eterna, con atributos infinitos mediante los cuales puede concebirse.
Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Baruch Espinosa.